de Ángel Urraza, Colonia del Valle. código postal 03100, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK UCH ESK UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio, escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. En internet hay muchas, pero como Escucha Radio, ninguna. Diversión, entretenimiento, con la mejor actitud. En Escucha Radio, simplemente lo mejor. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, el día de hoy es sumamente interesante y más interesante para quienes tienen hijos y están en este proceso de la crianza. Y justamente se llama Crianza Consciente. Y para ello nos acompaña la especialista, la maestra Elisa Mirón. Maestra, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Angélica, muchas gracias a ti y encantada de estar aquí contigo y compartiendo con todo tu público. Muchas gracias. Les voy a presentar a la maestra Elisa Mirón. Ella es psicóloga clínica, psicoanalista, conferencista y especialista en crianza consciente. Cuenta con una maestría en psicoanálisis, se especializa en el vínculo entre padres e hijos, dinámica familiar y desarrollo personal, con más de 15 años de experiencia clínica con niños, adolescentes, adultos y familia. La maestra Elisa tiene un enfoque holístico en el que integra el conocimiento con la psicología, con el psicoanálisis y la filosofía de Oriente sobre el ser. Su interés es poder brindar las condiciones para aliviar el sufrimiento y alcanzar un despertar de la conciencia. Y por supuesto, está certificada en crianza consciente. Si nos dices cuál es el instituto, por favor, por el cual está certificada, te lo voy a agradecer. Claro que sí, es el Instituto de Nueva York de Conscious Parenting de la doctora Shefali Sabiraj. Está en Nueva York y ahí es donde me certifiqué. Perfecto. Bueno, pues empecemos por saber qué es la crianza consciente, en qué consiste, por qué nos beneficia. Ya les decía yo, pues cuando empecé a hablar sobre el tema a nuestros radioescuchas, que bueno, que no se trata solamente de ser buenos padres y de estar en esta nueva ola New Age, ¿no? Y pues quizá hay personas que piensan que la crianza consciente es dejar al niño que haga lo que quiera, sin reglas, sin nada, solamente dejar que haga lo que quiera y que pues ya, ¿no? Es más que suficiente, o no ponerle límites o tenerlo todo el tiempo en alguna actividad quizá. Y para eso, bueno, pues ante estas preguntas, por eso llamamos a la experta, que es la maestra Elisa Mirón. Si quieres empezarnos a decir, maestra, pues, ¿qué es la crianza consciente? Empecemos por el término, primeramente. Claro que sí. Mira, la crianza consciente sale de los modelos tradicionales de crianza, de dejar de poner la mirada en los niños, en el comportamiento de los niños, para
cambiar la mirada hacia nosotros los papás y voltearnos a ver a nosotros como papás, y en relación de eso, entonces sí vamos a poder tener una conexión mayor con nuestros hijos, porque si nos damos cuenta, todos estos modelos tradicionales de crianza se enfocan justamente en arreglar el comportamiento de los niños, como si ellos fueran los que tienen algo malo, ¿no? Y están siempre con estrategias de querer quitar, poner, esto está bien, esto está mal, el comportamiento. Y la crianza consciente, ¿eh? Lo que hace es justamente voltear a ver a nosotros como papás y darnos cuenta que nosotros, ¿no?, somos quienes realmente venimos también de crianzas inconscientes, y que lo que estamos haciendo es justamente repitiendo patrones generacionales de este tipo de crianzas, y eso lo que hace es generar una desconexión con nuestros hijos, y sobre todo desconectarlos a ellos de su esencia, que esto es, digamos, como lo grave de estas crianzas, inconscientes, tradicionales. Entonces, por ahí va la crianza consciente. ¿Consciente de qué? De nosotros los papás y de todo nuestro bagaje emocional, de todos nuestros condicionamientos culturales, de todas nuestras, digamos, como heridas o proyecciones que le ponemos a nuestros hijos, y desde ahí estamos criando si no somos conscientes. Claro. Ahora bien, me preguntan también si la crianza consciente tienen que estar los dos padres juntos, porque ahora con tanto modelo de padre, ¿no? De cuidadores o de padres de niños, ya ves que ahora, pues antes tradicionalmente era papá, mamá, ¿no? Y ahora a veces nada más es papá o a veces nada más es mamá, o inclusive, bueno, pues ahora también las parejas del mismo sexo que adoptan niños. Entonces, hay una gama de modelos de padres, podríamos decirlo. Y entonces me preguntan que si va específicamente a un modelo de padre esta, pues ahora sí que crianza consciente, o podemos integrar todo. No, para nada, al contrario, se integra todo ser humano que tenga una tutoría o justamente una paternidad, una maternidad, ¿no? Va para todos los papás, así sean papás divorciados, casados, no casados, no importa, del mismo sexo, o sea, no, eso no interviene para nada en la manera de este enfoque, ¿no? Al contrario, no tiene claro. No tiene nada que ver. Al final de cuentas es un modelo de educación, podríamos decirlo, la crianza consciente. Es un modelo de acercamiento, es un modelo de vínculo. Okay. Es un modelo de vincularnos, es un modo de vincularnos, pero fíjate qué interesante, porque no nada más es un modelo de vincularnos con nuestros hijos, sino de vincularnos, Angélica, con nosotros mismos. Por eso es muy profundo este modelo, porque al cambiar la mirada de solamente ver a los hijos y voltearnos a ver a nosotros como papás, es realmente cambiar la relación que tenemos con nosotros mismos como papás y empezar a saber que nosotros tenemos que criarnos a nosotros mismos como papás, porque todo esto que te decía, que fuimos criados por generaciones y generaciones y venimos cargando con esto, ¿no? Entonces, en realidad hay aspectos de nosotros como papás que quedaron como si fuéramos chiquitos dentro de nosotros, ¿sabes? Y entonces eso es lo que hay que nosotros crecer como papás, voltear a ver, y entonces esa relación que tenemos con nosotros mismos es la que cambia desde este modelo. Y desde ese lugar, conectados con nosotros como papás, podemos conectar mucho mejor con nuestros hijos. Claro. Ahora bien, esta parte de la crianza consciente tiene que ver con reglas específicas, o nos saltamos las reglas porque, como bien decías, venimos de modelos inconscientes de crianza con otras reglas, con otras, no sé, desde soy tu papá o soy tu mamá y por eso lo haces prácticamente. Realmente tenemos que romper con todas esas reglas y no hay límites, si se ponen límites. ¿Cómo empezamos a hacer esta crianza consciente?
Esa es una súper pregunta, Angélica, porque sí es una duda que muchos tienen en relación a la crianza consciente. Y mira, sí, justo es apartarnos de este modelo tradicional, jerárquico, donde los papás son los que saben y los hijos no saben nada porque vienen en blanco y somos nosotros quienes los vamos a llenar y los vamos a moldear y los vamos a producir y los vamos a hacer precisamente a nuestra medida, ¿no? Prácticamente estamos generando unos minis yo, ¿no? O sea, entonces nos salimos por completo de este modelo tradicional y entramos a un modelo de crianza democrática en donde las relaciones son circulares, son horizontales, los niños no vienen desconectados de su esencia, sí saben de alguna otra manera lo que en su desarrollo van a ir descubriendo de sí y nosotros como papás somos guías de ellos y los venimos a acompañar y a contener para que ellos solos vayan encontrando su propio destino, digamos, ¿no? Entonces, en este modelo nos apartamos de las reglas en el sentido de imposición hacia los hijos y entramos en los límites. Por supuesto que hay límites. Una necesidad básica de todos nosotros los seres humanos cuando estamos en las edades, en la infancia temprana, son los límites. Y no nada más en la temprana, ¿no? En todo nuestro proceso de desarrollo, una necesidad son los límites. Entonces, por supuesto que hay límites, pero se estructuran los límites desde el amor, desde la conexión y no desde el modelo jerárquico de lo digo yo porque soy tu padre y listo, y punto, ¿no? Entonces sí hay una energía diferente en la puesta de límites. No te escucho, Angélica. Y esta parte también, disculpa, de el modelo de que también los niños tienen, bueno, no solamente derechos, sino también obligaciones, ¿no? Por ejemplo, me preguntan aquí, y esto también va incluido el que al niño se le puede pedir que haga su cama, que levante su cuarto, que levanten sus juguetes, porque ahora ya con esta parte de los derechos del niño, justamente, no se les puede decir nada. Ahí tú qué puedes decir, porque yo creo que pues esta parte de los derechos del niño hará 27 años al respecto de esto, ¿no? Y ahora, bueno, pues seguimos con esta parte de que no le puedes llamar la atención al niño porque, bueno, ya casi te quieren demandar. Y me lo pregunta también una maestra, que si es posible que al niño en la educación también se le puede corregir, llamar la atención o se debe dejar como hay modelos de educación, lo que quiera hacer. Claro. Claro, no, mira, en realidad el tema de los derechos, los niños, entre mayor los hagas partícipes de los quehaceres de la casa, mayores, o sea, están muy contentos de poder participar. Depende la energía con que uno lo haga, ¿sabes? Si uno de pronto también está todo el tiempo corrigiendo, y esto lo tienes que hacer porque lo digo yo, es muy diferente a entrar en una etapa en donde los niños son chiquitos y lo haces desde el juego. Y desde el juego los vas enseñando a responsabilizarse, a tomar acción y a hacer equipo y cooperar en las funciones de la casa. Y eso ellos los hace sentir parte de que es una necesidad súper importante sentirse parte de un grupo familiar. Entonces, no está contraindicado para nada el hacerlos responsables de sí mismos, de sus quehaceres. Claro que siempre pensando en la edad de los niños, porque no le podemos pedir a un niño de 2 años que haga algo que un niño de 8 años ya puede hacer, por ejemplo, ¿no? Como sería autorregularse, ¿no? Esto de deja de llorar así a un niño de 2 años, no se le puede pedir, hay que enseñarle a regularse, ¿no? A un niño de 8 o 9 años, sí le puedes pedir un poco que se tranquilice, le puedes pedir un poco una regulación mayor, pero hay que siempre estar como muy atentos de las etapas del desarrollo de nuestros hijos para entonces sí nosotros poder ir ingresando justamente estos requisitos o estas
desafíos que son para ellos acordes con su edad. Pero por supuesto que desde la crianza consciente siempre estamos queriendo que nuestros hijos estén involucrados en un cuidado de sí mismos. Eso es lo importante, que aprendan a cuidarse, aprendan a cuidar su entorno, aprendan a participar en la casa. Entonces no se trata de hacerlos de que hagan lo que quieran en ese sentido. Ese es un mal concepto que se tiene de la crianza consciente. Claro. Me pregunta Mariana de San Luis Potosí, ¿qué hacer dentro de la crianza consciente cuando el niño hace un berrinche? Ok. Lo primero que hay que hacer es nosotros tranquilizarnos y poder regularnos nosotros los papás frente al berrinche de los niños, porque si no ya no tienes un niño en berrinche, sino tienes el adulto y el niño que se convierten en dos niños en berrinche, ¿no? Entonces se supone que los adultos somos nosotros, entonces lo primero es tolerar lo incómodo que nos es los berrinches. Hay que escanearnos a nosotros, voltearnos a ver y darnos cuenta que nos está resultando muy incómodo. Ahora, lo importante, ¿no? Y este es un principio básico de la crianza consciente, ¿sí? Es entender que debajo de todo comportamiento hay una necesidad. Debajo de ese berrinche, ese niño tiene una necesidad que no está siendo cubierta en ese momento. Entonces, más allá de quererlo controlar, ¿no? Nos salimos del control, de deja hacer el berrinche, ya cállate, ya no grites, por favor, mira qué vergüenza, me lo estás haciendo en el súper, todo el mundo me está viendo, o sea, más allá de quererlo calmar en ese momento, es entender la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? O sea, hay que ver si ese niño ya comió, o sea, primero partamos de las necesidades fisiológicas, ¿no? Porque luego no nos damos cuenta de nuestro atrejeo, así como nuestro ritmo de vida, y llevamos al niño de un lado a otro y son las 4 de la tarde y no ha comido. Entonces, por supuesto que te va a hacer un berrinche de aquellos, porque tiene hambre, ¿no? Entonces hay primero que ver si ya comió o tiene falta de sueño o está muy cansado, como todos estos aspectos de fisiológicos. Si palomita y todo eso está cubierto, entonces hay que ver si tiene una necesidad de conexión. Algo está pasando en casa, acaba de llegar una hermanita nueva, papá o mamá están muy tensos, llevan meses peleando, o sea, hay que saber en qué ambiente está ese niño, por qué está haciendo ese tipo de berrinches, ahí hay una necesidad cubierta, ¿sí? O también puede ser que haya una necesidad de límites también, los niños también piden límites con berrinches, ¿sí? Y entonces hay que poderle decir, mi amor, en este momento no puedo darte lo que quieres y siento mucho, hay que validar siempre la emoción. Ese es un tip que les doy, que de la crianza consciente, que es importante validar las emociones. ¿Sí? Por ejemplo, si está haciendo el berrinche, puedo, porque le quitaste algo que tú crees que no es conveniente, el videojuego, o bueno, ya me subí un poquito de edad, ¿no? O el juguete, que en ese momento no lo podía agarrar. Puedo entender que estés muy enojado, ¿sí? Pero en esta casa no se vale pegar. Claro. Entonces ahí validamos la emoción, fíjense bien, y al hacer eso, nosotros estamos conectando con ellos, los estamos viendo y no solamente le estamos diciendo, deja de hacer eso, así con ese berrinche no te quiero, vete a tu cuarto, porque entonces los niños lo interpretan no como que el comportamiento es el que está mal, sino lo que el mensaje que les mandamos es, yo estoy mal, algo mal dentro de mí tengo, y por eso papá y mamá me rechazan. Entonces, esa es la diferencia. Claro. Bueno, nos manda saludos Lucy Elba Valenzuela desde Baja California, que es un excelente tema. Joel López Ramos también nos manda saludos. Joel H. Mercado Castro también. Daniel González también, fíjate, puros hombres nos están también viendo y dicen, ¿cómo puedo yo empezar a hacer una pues crianza consciente si yo ya tengo niños de 5 o 6 años? ¿Cómo puedo yo pues comenzar, ¿no? A lo mejor estas personas tienen estos parámetros o educación anterior de la inconsciencia, ¿no? ¿Cómo podrían comenzar ellos a tener ya una crianza distinta para sus hijos actualmente?
Nunca es tarde para empezar con una crianza consciente. Siempre hay una necesidad de conexión con nuestros hijos. Entonces, yo sé de casos de mamás que ya tienen hijos grandes y hasta con nietos y empiezan a hacer la crianza consciente y vuelven a conectar con los hijos. Evidentemente, entre más temprano mejor, porque los beneficios para nuestros hijos, pues es justamente que sean niños resilientes, niños fuertes, conectados con su esencia. ¿Cómo empezar a hacerlo? Primero cambiando la mentalidad. Primero es entender, ¿no? Lo primero es cambiar esta mentalidad de que la crianza tiene que ver con arreglar el comportamiento de nuestros hijos y entender que en realidad somos nosotros quienes nos tenemos que voltear a ver cuando somos detonados por ellos, ¿sí? O sea, no hay niños buenos o malos, no, son simplemente niños, sino aquello que está haciendo mi hijo, algo me despierta en mí y lo que se despierta en mí tiene que ver con una necesidad no cubierta de mi propia infancia, ¿no? De mi propia historia de vida. Entonces, en la crianza consciente no es para todos, no es para todos. Claro. ¿Por qué? Porque implica un esfuerzo personal por evolucionar, por mejorar. Claro. Por un trabajo, hacer un trabajo interno y saber que el trabajo interno nunca termina, es un proceso también, ¿no? Nunca claro. Es que voy a empezar y voy a llegar a la meta, no, siempre hay más, pero evidentemente se empieza haciendo este cambio de mentalidad y diciendo, ok, entonces yo estoy gritándole, no porque mi hijo se esté portando mal, sino porque dentro de mí, ¿sí? Una necesidad no cubierta de mi infancia se despierta, me detona y generalmente son miedos, Angélica, ¿sí? Uh-huh. Un miedo muy profundo, miedo a no ser suficiente como mamá, a no ser suficiente como papá, que me encanta escuchar que hay papás ahí escuchando, generalmente están las mamás. Sí, claro. Me encanta escuchar que hay papás, entonces yo creo que por ahí se empieza. Uh-huh. Claro, y también en esta parte de empezar a escuchar al niño, ¿no? Cuáles son las necesidades, qué quiere, porque aquí justamente Francisco de Michoacán nos dice, empezar a escuchar al niño porque a mí mi papá me obligó a estudiar lo que él quería que yo estudiara, ¿no? Totalmente. Y a mí nunca me gustó el fútbol y sin embargo tuve que practicar fútbol. Yo quería correr, otra cosa, pero no fútbol. Entonces, creo que empezar a romper también esos paradigmas, maestra, con respecto a la educación que le estamos dando al niño, empezar a lo mejor a escuchar lo que le gusta al niño. Totalmente. Uno de los principios de este enfoque de crianza es poder ver al niño por quien realmente es y no verlo por lo que nosotros deseamos que sea. ¿Sabes? O sea, esto es una gran diferencia, porque si nosotros nos volteamos a ver las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos, generalmente vienen de nuestros sueños no realizados. ¿No? O sea, si yo no pude entrar a la universidad que me propuse, entonces seguramente voy a estar como muy puesto en la parte académica de que mi hijo sea el mejor estudiante para que logre entrar, y a lo mejor ese niño va para artes, ¿no? Como decía claro. este ejemplo, ¿no? Entonces, el principio básico o el núcleo de esta crianza es respetar la esencia de nuestros hijos. El resultado de una crianza inconsciente es esta separación de nosotros como seres con nuestra esencia y estar enfocados en que nosotros necesitamos hacer cosas para ser importantes simplemente por ser seres humanos. O sea, es una cuestión muy filosófica, muy existencial, pero realmente es algo que si hoy en día nos volteamos a ver como humanidad, ¿no? Estamos en una situación muy de ansiedades, depresiones, trastornos de déficit de atención altísimos, un incremento de trastornos y patologías. ¿Por qué? Porque nos han justamente hecho creer que entre más hagamos, ¿no? Si yo tengo un título, si yo tengo tal trabajo, si yo tengo tanto dinero en el banco, entonces sí voy a ser suficiente.
Y ese mensaje se lo depositamos a nuestros hijos. Entonces, tienes que ir a la mejor escuela, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y no los vemos por quienes son. Entonces, el amor incondicional de un papá hacia un hijo tiene que ver con justamente verlos en su esencia, amarlos por quienes son, independientemente de lo que logren o no, ¿no? Simplemente amarlos por quienes son y hacer y transmitirles ese mensaje de que son suficientes simplemente por ser, por existir, no por hacer. Claro, claro. Ahora, también la parte de cómo nos comunicamos, ¿no? Porque también aquí justamente hay una chica que se llama Elsa, de aquí de la Ciudad de México, que nos dice el comunicarnos con ellos y cómo les hablamos, porque yo he visto padres y madres que les hablan, o inclusive quien queda a cargo del menor, a groserías, pues a sobajones, ¿no? También tiene que ver dentro de esta pues crianza consciente la manera en la como nosotros nos expresamos hacia los chiquillos. Claro, totalmente, totalmente. Las palabras tienen un peso muy fuerte en la estructura psíquica, en la estructura emocional de nuestros hijos. La manera en la que les hablamos a nuestros hijos es la manera en la que ellos se van a mirar cuando sean adultos. De ahí lo delicado. Claro. Si tú le estás diciendo a tu hijo, eres un tonto, ¿no? O ya deja de llorar porque pareces un bebé, invalidas las emociones, o todos estos patrones culturales de pronto de los niños no lloran o las niñas se portan bien. O sea, todo esto tiene un efecto muy fuerte, muy, muy fuerte en la psique, en la estructura de los hijos. Entonces sí es muy delicado, es importante ser conscientes de la manera en la que hablamos y tratar de cambiar esa energía a una energía que no lastime, sino que al contrario, que justamente promueva una conexión, ¿no? Con ellos. Maestra, y también esta parte del tiempo que les dedicamos a los niños, o pues ahora sí que valga la expresión, desde el bebé hasta el hijo pues adulto, como tú lo dices, es muy importante cómo le dedicamos este tiempo a este niño, a este hijo, ¿no? Porque a veces los papás están viendo, sí estoy con él, pero están en el celular o viendo el partido y no están jugando, no están interactuando con el niño. ¿Cuáles serían las herramientas dentro de la crianza consciente para interactuar con un niño, aparte de la que ya nos has comentado, que una de ellas pues es mirarse a sí mismo como padre, pero hacia el niño, ¿cómo podemos empezar nosotros también a hacer esta conciencia? Claro, sí, uno de los aspectos súper importantes es entender que lo que los hijos necesitan de nosotros como papás es nuestra presencia, ¿sí? Eso es algo vital, eso es algo básico, eso es algo que no se canjea, no se puede desplazar, no se puede depositar en otro lado, no nos pueden suplir. La presencia de nosotros es básica. Ahora, ¿qué significa estar presentes? Como dices, Angélica, no significa estar físicamente ahí, pero desconectados energéticamente, viendo un libro, la tele, el celular. Es más, podemos sin ni siquiera estar haciendo nada con nuestras manos y no estar, porque con nuestra mente estamos o en el pasado o estamos en el futuro o estamos, ¿no? Juzgando. Entonces, es todo un ejercicio porque tampoco como papás sabemos estar presentes con nosotros mismos. Entonces, la crianza consciente va ayudando a saber entender lo que es estar presente en el aquí y en el ahora y poder estar, no se trata de estar 24/7 con nuestros hijos desde ese lugar, pero sí dedicarles un rato en el día. Si tienes 3 hijos, por ejemplo, un ratito a cada uno de tu tiempo de presencia absoluta, de que estés ahí conectado con ellos, de que te puedas sentar a jugar con ellos y ojo, dejarlos jugar a ellos y que ellos sean los directores de la película y no tú tampoco ponerte a jugar y tú ser el director, porque entonces, ¿no? Es importante estar ahí conectados con ellos en presencia. Eso es básico, es una necesidad que, como te decía, no puede ser cubierta por nadie más que por nosotros los papás. Claro. Ahora me preguntan si dentro de pues esta crianza consciente va implícito el hacer meditación, el mindfulness, todas estas técnicas que hoy hay en día,
¿no? Técnicas de respiración, o no va nada de esto implícito. No sé si tú no lo quisieras aclarar. Sí, por supuesto, son técnicas importantes de la crianza consciente, son justamente entrar en un espacio de tranquilidad y de quietud que te lo da la meditación, ¿no? En donde tú como papá puedas estar justamente empezando a estar conectado contigo, desconectarte de todo el mundo exterior, conectar contigo, que es algo que a nosotros como hijos tampoco nos enseñaron, o sea, como papás, vaya. Entonces la meditación es una gran herramienta y es una herramienta básica de la crianza consciente. La escritura también es una herramienta de la crianza consciente, tener un diario para nosotros como papás donde vaciar todo lo que nos está ocurriendo, porque la escritura hace un espacio, Angélica, entre el pensamiento, ¿sí? Y la acción. Entonces, ese espacio es básico para desapegarnos y ser menos reactivos. Entonces, también es una herramienta muy importante la escritura y la crianza consciente promueve justamente que los papás tengan un espacio de autocuidado. ¿Sí? Espacios de autocuidado, en donde incluyan meditación, un poco de ejercicio, un poco de escritura, y con esas técnicas que uno pueda tener como hábito en su día a día, uno va a cambiar la manera de relacionarse con uno mismo, con los hijos y con el mundo entero, ¿no? Porque cambia la manera de vernos. Cambia toda esta parte, ¿no? De ir viendo. Ahora, me pregunta justamente, pues ahora sí que Elizabeth de Monterrey, porque bueno, nos están viendo más bien y escuchando de varias partes, nos pregunta que ¿qué pasa con la frustración, ¿no? Porque hoy los niños, pues, y los adultos, pareciera que no tienen tolerancia a la frustración, ¿no? Que pareciera que hoy los niños no tienen tolerancia a la frustración de cómo han sido educados quizá de ser tan permisibles los padres. ¿Qué pasa con la crianza consciente y la tolerancia a la frustración por parte del niño? Sí, ahí no es que los niños vengan con un chip diferente, porque eso es como algo que siempre también he escuchado, así de ahora los niños vienen así, vienen conectados a la tecnología, bien. No, genéticamente, ¿no? Para que haya un cambio en nosotros como humanidad tardan millones y millones de años, o sea, bueno, no millones y millones de años, pero no tardan ni 10, ni 20, ni 30, o sea, tarda mucho para que haya una... Entonces, no es que vengan así. El tema de la poca tolerancia a la frustración tiene que ver con una falta de límites en los padres. Ajá. La puesta de límites es interna, ¿sí? Y entonces habría que revisar a esos papás qué es lo que les está generando poner límites, porque la puesta de límites de pronto puede empezar a causar ansiedad en los padres de pensar, es que me va a pensar que soy un mal papá o no quiero pensar, no quiero que piense que no lo quiero. Entonces sí le voy a dar el regalo ahorita, pero mañana no. Entonces hoy sí lo dejo comer dulce, pero mañana no. Entonces son actos que de pronto empiezan a no ser coherentes. Los niños empiezan a tener poca tolerancia a la frustración, pero venida de la falta de puesta de límites de los papás, ¿sí? Entonces yo por ahí me iría, ¿sí? No me iría más a pensar que los niños pues vienen así, con esta falta de tolerancia a los límites. Digo, claro. Oye, y en cuanto al juego, ¿qué pasa, maestra, con la parte del juego que hoy en día los niños juegan poco en cuanto al aire libre y todas estas actividades que quizá pues a ti, a mí nos tocaron, ¿no? Que fue muy bendecido, pero que hoy están en el Xbox, en los juegos de internet, inclusive ya competencias de videojuegos y cosas de estas. Ahí donde entra la crianza consciente, porque si nos preguntan, y este es anónimo porque dice que no quiere decir su nombre, si nos preguntan qué pasa con esto, ¿no? Okay. De los juegos y pues las nuevas dinámicas de jugar de los chavos. Sí, bueno, en los niños chiquitos, el juego es su lenguaje. Ajá, jugar para un niño chiquito es indispensable. El jugar hace la infancia,
¿sí? Ujú. Entonces, no es un privilegio, no es un hobby, no es un premio, es una necesidad, es una manera de ser en el mundo. Entonces, eso es súper importante y es muy triste, Angélica, de pronto hoy en día darnos cuenta que están estas maternidades o paternidades tan puestas en el córrele, 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 tengo que ir a trabajar y entonces después te llevo a tu clase de pintura, pero después entonces tengo que regresar, te tengo que bañar. Oye, mamá, pero quiero jugar un rato. No, no hay tiempo para jugar. Si nos da tiempo, juegas un ratito. No, por favor, no hagamos eso. No es, las actividades extraescolares no las necesitan nuestros hijos, necesitan más jugar, ¿no? Necesitan conectar con la naturaleza, necesitan más que actividad, o sea, que sí está bien meterlos una que otra, pero si ya estamos viendo que estamos cubriendo toda su semana con clases y clases y clases y no están teniendo tiempo de juego, estamos coartándole su infancia. Estamos debilitando su estructura psíquica, porque por medio del juego los niños dominan el mundo exterior, aquello que no pueden dominar por medio de palabras como nosotros, los adultos. Ellos, ¿no? Vino una hermanita, me desplazó, ¿qué van a hacer? Van a jugar a que ellas son la mamá, el papá, la hermanita, y así van a poder elaborar, ¿no? El integrar a la hermana nueva a la familia, jugando. Entonces, si no les permitimos, ellos no pueden procesar el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante. Ahora, ya más adelante, con la adolescencia, también, bueno, no es que más adelante, desde chiquitos, hoy en día, nosotros los papás somos quienes agarramos los videojuegos y las pantallas como nanas. Ajá. Exacto. Como Exacto. nanas. Justamente Entonces, es la siguiente pregunta. somos Sí, exactamente. nosotros quienes estamos de alguna u otra manera conectando a nuestros hijos a la tecnología en ese sentido. Y ojo, la tecnología no es mala, ¿me entienden? O sea, es parte de la vida actual, pero hay que saberla usar y hay que darnos cuenta nosotros y ser congruentes con nosotros y saber que lo estamos haciendo porque no queremos jugar con ellos, porque los queremos entretener, queremos que nos dejen en paz y los conectamos y los usamos como nanas. Entonces, ahí hay justo ese mensaje hacia los hijos y es muy adictivo de pronto. O sea, sí en la adolescencia hay que tener muy limitados los tiempos de conexión a los videojuegos, muy controlados, ¿no? Porque sí sí he tenido muchos casos de adolescentes en consultorio en donde están viviendo su vida a través de los videojuegos, ¿no? En una depresión real, ¿no? Adolescente, por no saber vincularse realmente ya en el exterior. Entonces, es muy delicado y eso no es cosa de los niños, es cosa de nosotros los papás. Claro, y bueno, tú te vas a la parte de la adolescencia, pero realmente desde los 4 años ya les regalaron su tableta, ¿no? Para que estén, pues como tú lo dices bien, la nana de la tableta ahí con las películas o con lo que sea y que el niño no interactúa. A mí realmente, maestra, lo que viene también a preocuparme es que el niño no interactúa, un poco por el tema de la pandemia, pero ya desde antes de la pandemia el niño no interactuaba con otros niños por estar en la pantalla prácticamente, ¿no? Y ahora el berrinche no es porque le quiten el juguete, sino el berrinche es porque lo desconectan a la pantalla. Claro, claro, pero ahí la responsabilidad es del papá. Una vez tú a un niño chiquito, una vez que le permitas hacer algo, o sea, te lo va a volver a pedir y te lo va a volver a pedir. Si tú desde el inicio no le das una pantalla a los 2 años, a los 3 ni a los 4, no te lo va a pedir, no claro. Te lo va a pedir, ¿no? Entonces tiene que ver con uno, ¿no? Claro. También nos comenta que qué tan bueno es levantarse un poco más temprano, jugar un poco con el niño y ya después irse a trabajar o irse a llevar al niño a la escuela, ¿no? Que ahí tiene un conflicto esta mamá con el papá porque le dice, llega el niño tarde por estar jugando antes, y la mamá dice, bueno, sí, pero estoy interactuando con mi hijo temprano y ya lo llevo a la escuela aunque llegue unos minutos más tarde. No sé tú qué opinas al respecto de esta situación.
Creo que ahí siempre la crianza consciente, yo siempre les voy a priorizar la conexión, más allá de las reglas, siempre conexión, ¿no? Y si esta mamá está encontrando esos tiempos para conectar y no encuentra otros tiempos para conectar, entonces prioricemos ese tiempo para conectar. Ahora, no veo por qué tiene que ser tan empalmado con la hora, porque también con el ejemplo, ¿no? De la puntualidad y el estar en la escuela, eso es importante también, sí, para nosotros es un valor, ¿no? Es importante sostener la puntualidad en los colegios y, y que no estén faltando porque pues ya dio flojera, porque ya me quedé jugando de más, pero si no encuentra otro tiempo, pues sí prioriza la conexión en el juego, pero creo que sí habría un modo de encontrar otros espacios y otros tiempos para que no se vea ahí inserto en la puntualidad, ¿no? De la entrada. Claro, por supuesto. Ahora, antes de, dicen que, bueno, aquí me dice una señora que más vale una nalgada a tiempo que 100 de arrepentimiento. Entonces, yo lo que creo es que hoy ya no estamos como para estar golpeando. Híjola, sí, ¿qué te puedo yo decir? Pero si vieras la cantidad todavía de crianzas así, y justamente por eso el mensaje de la crianza consciente es urgente hacer ese cambio y ponernos a pensar que arrepentirse de qué. O sea, ¿de qué? ¿Cuál es el miedo? ¿De que el hijo salga de control? Ese es un miedo, ¿no? Mejor, o sea, en realidad, ¿no? Lo que una nalgada hace es desconectar a ese niño de su esencia, es hacerlo, avergonzarlo por ser quien es, ¿no? Con un grito, con una nalgada así. Entonces, creo que es importante romper con esos patrones de violencia, ¿no? Ya urgentemente, porque pues hay que darnos cuenta de cómo estamos como humanidad. Entonces, sí es importante, ¿no? Cambiar esa mentalidad. Y creo que también, maestra, algo que es muy importante, hablar con los niños de cómo se sienten, cuáles son sus miedos, sus inquietudes, ¿no? ¿Por qué se comportó de esa manera? ¿Qué sintió al comportarse de esa manera? O sea, más comunicación que, pues es triste, pero realmente ni como adultos a veces tenemos esa comunicación de cómo nos sentimos, o sea, expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, creo que es algo, una carencia realmente fuerte. Súper importante este punto, Angélica. No sabemos nosotros cómo sentir nuestros sentimientos. No somos una sociedad acostumbrada a evadir nuestras emociones, ¿no? A estas emociones negativas, ¿no? La tristeza, el enojo, ¿no? Estamos acostumbrados, nos han enseñado a que eso es malo, eso hay que ocultarlo, y somos una sociedad en donde preferimos el antidepresivo, el tafil, ¿no? Como para justamente suprimir las emociones. Entonces, no nos enseñaron como justo a sentir estas emociones. Es muy importante validar las emociones de nuestros hijos, porque las emociones, los sentimientos son mensajeros. Son mensajeros, nos vienen a decir algo, hay que saberlo escuchar. Si nosotros no sabemos escuchar nuestras emociones, no estamos conectados con nosotros, estamos conectados con el intelecto. Y nosotros no nada más somos mente, también somos corazón. Y si conectamos con nuestro corazón, vamos a tener mucho más abierto nuestra intuición, nuestro sexto sentido, aquello que nos dice para allá no vayas, nuestros límites. Si nosotros ayudamos a nuestros hijos, está bien enojarse, se vale estar enojado, lo que no se vale es pegar, ¿no? Y después, si están en una rabieta en ese momento, no vamos a platicar con ellos, que se calmen, pero después, mi amor, ¿me puedes decir qué fue lo que te molestó tanto? ¿No? Y que se expresen, que ellos puedan saber que tienen un espacio seguro con mamá y con papá de expresar todo, absolutamente todos sus miedos, todas sus tristezas, sus ansiedades, sus angustias, sus alegrías, y que no, esto sí y esto no, porque mamá se va a enojar, o esto, el enojo no es permitido, si me enojo, me mandan al time out. Váyanse al cuarto, así enojado no te quiero, vete a tu cuarto, ¿no? Ese es un mensaje que no. Entonces, en realidad es validar la emoción y así le estamos enseñando a sentir sus emociones, ¿no? Claro. Ahora bien,
esta parte de sentir tanto las emociones, pues yo no quisiera llamarle positivas y negativas, sino las emociones en general, ¿no? El adulto también tiene que empezar a expresarlas y poder decir, pues hoy vengo un poco enojado, me voy a calmar, ¿no? Y al rato regreso y platicamos, o hoy vengo muy contento por esto y por lo otro, porque justamente, maestra, por el ejemplo, también el niño va aprendiendo, ¿no? También va viendo, pues, cómo se va sintiendo de alguna manera. Completamente, completamente de acuerdo. Lo primero es nosotros como papás justamente aprender a autorregularnos, porque luego no sabemos, o sea, queremos que el niño no nos haga berrinches, pero nosotros a la primera, ¿no? Como esta señora, pues ya la nalgada o ya el grito horrible, es que ya te lo dije 1000 veces, ¿no? Ya estás gritando. Entonces, no, se trata justamente de nosotros tener, por eso la meditación es muy importante, ¿no? Porque nos pone, nos ayuda a hacer una pausa entre la emoción, el sentimiento y la reacción. La meditación hace ese espacio que es la pausa, el arte de la pausa es maravilloso para no reaccionar y saber responder. Es muy diferente reaccionar a responder. Uno reacciona desde el miedo, ¿sí? Desde el enojo, y uno responde desde el corazón, desde la tranquilidad y desde la claridad. Entonces, como papás tenemos que aprender a autorregularnos y hay muchas técnicas. Tenemos primero que saber qué es lo que nos está detonando internamente. Uno de los principios, Angélica, básicos de la crianza consciente es entender que el niño no nos está provocando, el detonante no es externo, Claro. es interno. Hay algo adentro de nosotros que se activó. No es que el niño nos esté provocando por su comportamiento, porque hizo esto, porque rompió el vaso, no. ¿Por qué una mamá responde de manera diferente a otra mamá bajo la misma circunstancia? ¿No? O sea, Claro. frente a un comportamiento, a un berrinche, una mamá puede responder muy tranquila y otra mamá responde con golpes. O sea, ¿no? Ahí tenemos la misma situación, dos respuestas diferentes. ¿Por qué? Porque una mamá internamente se activó y otra mamá internamente trae otro bagaje. Entonces, el detonante no es externo, sino es interno. Claro. Ahora bien, ¿qué podríamos nosotros comenzar a hacer? ¿Dónde hay cursos? ¿Hay que tomar cursos? ¿O qué se puede hacer para ser unos padres y empezar a tener pues esta crianza consciente? Claro, bueno, yo los invito a seguirme porque yo estoy compartiendo todo el tiempo información de crianza consciente, tips, estrategias, que es. Muy pronto voy a sacar un curso online también sobre justamente crianza consciente, cómo romper todos estos patrones generacionales de esta crianza jerárquica y entrar a una crianza de conexión. Pero también los invito entonces a leer. Hay muchos libros, les puedo ahorita recomendar algunos libros. Sí, claro, por supuesto. Se llama The Conscious Parenting, en español es Crianza Consciente, lo hay en español también, de la doctora Shefali, Shefali latina, Shefali. También El Despertar de la Familia es otro libro también de ella que pueden empezar a leer. Escuchen podcast, escuchen YouTube, o sea, hay como todo ahorita el acceso a la información. Ustedes pongan crianza consciente. Ivonne Laborda también tiene como muchos libros sobre crianza consciente. Entonces, por ahí creo que podrían empezar, y ya si detectan que hay una situación más complicada y que no están pudiendo por sí solos cambiar esta crianza, pidan ayuda. Creo que es importante pedir ayuda y dejarse orientar y asesorar, ¿no? Con un profesional que sepa de crianza consciente y los pueda orientar, ¿no? Claro. Oye, una última pregunta. Me pregunta María Elena, de aquí de la Ciudad de México, que si esto de la crianza consciente sirve para todo tipo de niños, es decir, niños, entrecomillado, con problemas de TDA, niños autistas o niños que tienen, pues ahora sí que alguna, pues no sé,
capacidad diferente, ¿se puede emplear la crianza consciente o no? Claro que sí, para todo Ok. tipo, todo ser humano, es para la relación con el ser humano, es un cambio de mirada en la relación del ser humano. Si tiene una necesidad especial, si tienen, ya son etiquetas, o sea, no es que sean etiquetas porque son condiciones, pero eso no lo aleja de ser un ser, o sea, un ser humano, ¿no? Entonces, por supuesto que aplica para todos y todas sin discriminación alguna. ¿No? Perfecto, muy bien. ¿Dónde te podemos localizar, maestra? Pues para conocer más, o si alguien necesita, pues no sé, algunas sesiones o terapias para poder empezar a tratarse a sí mismo y poder dar una crianza consciente. Claro, en mis redes, estoy en Instagram, estoy como Elisa con Z, Elisa Mirón, así me encuentran, y en Facebook estoy igual Elisa Mirón, psicóloga, seguido de Mirón, psicóloga. Y me pueden encontrar ahí, me mandan un mensaje de texto, y yo feliz de contestarle todas sus dudas y ponerme en contacto con ustedes. Y también estoy en YouTube como Elisa Mirón. Como Elisa Mirón. Perfecto. Pues muchísimas gracias a la maestra Elisa Mirón por este tema tan interesante de la crianza consciente. Y bueno, no sé si quieras decir algún comentario final para ya despedirnos. Sí, no, pues muchas gracias a ti, Angélica, a todo tu público y nada, pues en realidad invitarlos a aventarse, a justamente atreverse a cambiar, ¿no? Estos patrones de generaciones que venimos teniendo, porque es urgente hacer un cambio en nosotros como humanidad, es urgente estar conectados con nosotros. Entonces, pues sí los invito a atreverse a salir de esta mentalidad de rebaño y entrarle a una mentalidad mucho más auténtica y conectar con ustedes. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias también a Antonio Vázquez, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, a Jani López, pues en los flyers y en las redes sociales, muchísimas gracias. Esta semana hagan algo diferente, empiecen a conocer lo que es la crianza consciente y por supuesto les dejo con esta reflexión. Detrás de cada niño que cree en sí mismo, hay un padre que creyó primero en él, que empezó a cambiar él para poder hacer a un niño muchísimo mejor. Y bueno, pues qué mejor que empezar a practicar la crianza consciente desde nuestro corazón hacia los pequeños que tenemos a cargo, ya sean sobrinos, hijos, o también difúndelos si no tienes hijos con las personas que sí tienen hijos para que podamos hacer una humanidad muchísimo mejor. Soy Angélica Mayel y hasta que nos volvamos a encontrar, te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias y hasta pronto. México ya está en tu vida. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.